Vamos a estudiar la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y vamos a continuar con nuestra serie Ofrenda de Santidad. A lo largo de nuestra vida, mis queridos hermanos, el Señor nos está exhortando que necesitamos vivir en santidad, consagrarnos para Dios y empezar a tener principios en nuestras vidas. Así que yendo directamente a la Escritura, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16, y vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos exhorta a cada uno de nosotros a que podamos no contaminarnos y empezar a vivir una vida sobria y prudente ante el Señor. Amén. 1 de Pedro 1, 13 al 16, dice la bendita palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: santos, sed santos, porque yo soy santo. Es interesante que el apóstol Pedro nos exhorta a que empecemos a caminar con principios de santidad y que podamos entender cuáles son los caminos que Dios quiere que nosotros empecemos a tomar. Dice: ya no te vuelvas atrás, ¿sí? Dice: ya no te conformes a los deseos que antes tenías, antes. Ya no vivas de la misma manera que antes vivías. Usted y yo, mi querido hermano, ya no podemos seguir viviendo como antes vivíamos. Porque dice: antes estabas en tu ignorancia. No estabas al conocimiento de la luz de la palabra del Señor. Que realmente en ciertas cosas sí sabíamos que era bueno y que era malo. Por X razón, nuestros padres o abuelos nos enseñaron que robar es malo, mentir es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo sabías, pero lo hacías. Porque había una ignorancia bíblica. Tú sabías que era malo para el ser humano, tal vez para Dios, pero no le dabas tanta importancia como ahora le das el que sabes que no debes de mentir. Ahora yo quiero que entendamos esta palabra, mis queridos hermanos, santos o santificación o santidad. Porque la palabra santo es la palabra apartado. Tú ya te apartaste de este mundo, de este sistema. Creo que todos nos hemos apartado de este mundo. Cuando tú ya te apartas, entonces entras en el proceso de santidad o santificación. Día con día nos vamos santificando. ¿Pero qué es santificación? Santificación es irte apartando de lo que no contamina, pero vamos a entender esa profundidad de esa palabra santidad. Porque la palabra santidad en hebreo es kedushá. Esta palabra hebrea para referirse a la santidad o santificación. Es una palabra hebrea, kedushá. Kedushá. Dile a tu hermano que se ha hablado. Kedushá. Ahora vamos a ver un comentario de uno de los grandes maestros de Israel. Él comenta: Kedushá es un estado en el que no hay distracciones, una experiencia donde dos seres se unen a tal nivel que todo lo demás es irrelevante. Eso es Kedushá. Dice que dos personas se unen, y que nada es más importante que su relación. Se unen a tal nivel que tienen intimidad y no hay nada más importante que su relación. Y esto me recuerda, mis queridos hermanos, a lo que nuestro maestro dijo en un momento: yo y el Padre somos uno. ¿Pero qué crees? Que en Juan, ¿sí? Si no me recuerdo, es creo Juan capítulo 15, no recuerdo el versículo, no me sé todo, pero creo en Juan capítulo 15, dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros.
Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes, como yo y mi Padre permanecemos. O somos uno. Entonces, cuando Él nos escogió, Él nos apartó, Él nos declaró santos, ahora entramos al proceso de santificación, nos santificó, eso quiere decir, ahora nos unió a Él. En Corintios dice que ahora, dice, Dios nos conoce. El apóstol Pablo dice, ahora conociendo a Dios más bien, y él corrige más bien, él conociéndonos a nosotros, dice, nos apartó, nos santificó. Ahora el rey David escribió algo similar, mis queridos hermanos, cuando dice en el Salmo 63, versículo 1, mi alma está pegada a ti. Mi alma tiene sed de ti. De hecho, hay un canto muy hermoso de Marcos Witt que canta el Salmo 63 y declara, mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Ustedes lo han escuchado. Dice, mi alma, el salmista escribe, dice, mi alma está aferrada a ti. Esto me recuerda cuando nosotros somos jóvenes y encontramos a nuestro primer novio, a nuestra primera novia, ¿verdad? Y todos estamos ilusionados, contentos, y decir, wow. Y te aferras a esa persona. Y tus padres viendo y disciernen qué tipo de o qué clase de persona para ellos puede ser una persona, y piensan, no te conviene, mira que esto, mira que toma, mira que se droga, y tú ¿qué haces en tu adolescencia? No, es que yo lo amo, es el amor de mi vida, y te aferras a esa persona, ¿verdad? Bien, entonces entendiendo el concepto de Kedushá, es estar unido a Dios de tal manera que todo sea irrelevante. O sea, que nada tenga más importancia que tu relación con Dios. Nada debe de tener más importancia, mi querido hermano, que tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Nada debe de ser más importante que agradarle solamente a Dios. No tienes ojos para nadie más. No tienes ojos para el mundo, no tienes ojos para el deseo carnal, no los tienes. ¿Por qué? Porque es tanta tu relación con Dios que no anhelas otra cosa más que estar en la presencia de Dios. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es muy hermoso escuchar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es muy hermoso decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy hermoso decir, ay, todo lo que pidas al Padre en su nombre, el Señor te lo va a dar. Es muy hermoso escuchar esas palabras. Esas promesas de parte de Dios. Yo estaré contigo hasta el fin de los siglos. Pero dice el apóstol Pablo, ya que sabes que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de todo lo que contamina nuestra carne y nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que contamina al ser humano, mis queridos hermanos? El pecado. Pastor, ¿pero qué es pecado? Pecado es, según 1 Juan capítulo 3, versículo 4, transgredir las instrucciones de Dios. Transgredir las instrucciones de Dios. Dejen verificar. 1 Juan 3:4.
Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es que ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan escribe esto en estos versículos? El pecar va en contra, ¿sí? Está siendo en contra de las instrucciones de Dios. Y tú sabes lo que contamina tu espíritu, tú sabes lo que contamina tu carne. Hablar mal de alguien contamina tu carne, contamina tu espíritu. ¿Para qué nos hacemos, hermanos, si sabemos qué es lo que nos está contaminando ahorita? Ahorita. No, es que yo antes era. ¿Eras? ¿Seguro que eras? ¿O que éramos? ¿O todavía hay cosas que no hemos despojado de nuestra carnalidad? ¿Todavía nos airamos y permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y decimos maldiciones? Eso nos separa de la relación que podemos tener con nuestro Dios. Eso nos separa, el que podamos tener una comunión con nuestro Padre. Las malas relaciones, el apóstol Pablo escribe, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso pasa en muchos lados, mis queridos hermanos. Júntate con una persona que critica en el reino o fuera del reino, y ¿sabes qué vas a hacer? Te va a contaminar. Y lo que antes tus ojos espirituales no veían, porque estabas enfocado en el reino, ahora tus ojos carnales, ¿qué crees? Lo ven. ¡Yujú! Lo que antes tus ojos espirituales no veían, porque estabas centrado, puestos, como dicen Hebreos, puestos tus ojos en Jesús, no veías los defectos que había en la gente. Pero cuando escuchas a una persona carnal, estás contaminando tu carne, le estás dando de comer a esa carne, entonces empiezas a ver. Entonces empiezas a ver con tus ojos carnales. Y empiezan las murmuraciones. Es que ya viste, el pastor nada más ocupa a su familia para servir. Pero es que la única familia... Son los únicos que están dispuestos a servir, amados. Es que el pastor es el único que predica. ¿Te invito? Es que el hermano es el único que esto, es que empiezas a ver con tus ojos naturales en vez de ver las bendiciones que Dios ha depositado en tu vida. Y empiezas a contaminar tu espíritu, y empiezas a contaminar a tu familia, empiezas a contaminar a tus hijos, empiezas a contaminarte a ti, y entonces ya no vives por el espíritu, sino vives bajo tus deseos carnales. Empiezas a prestarle la voz al diablo y no la voz a Dios. Eso te empieza a separar de Dios. Ahora vamos a entrar a algo interesante, mis queridos hermanos, porque el apóstol Pablo está diciendo, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, amados hermanos. ¿Cuál es el principio que nos lleva a tener temor hacia Dios? Según el rey Salomón, en Proverbios 1:7 dice, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y veamos esta revelación, cuando no estamos caminando en santidad, no hay temor, por lo tanto tampoco sabiduría, y al escasear estas dos cosas o dos principios muy importantes, lo que hay es una falta de entendimiento.
el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la palabra sabiduría es Jotma, en hebreo, Jotma, o Sofía en griego. Si alguien se llama Sofía, es sabiduría. Pero la palabra hebrea es la palabra Jotma, y de la palabra Jotma se desprende, ¿sí? O va acompañada de Binah y Da'at, conocimiento y entendimiento. Cuando estas tres palabras funcionan unánimes, tú tienes sabiduría, conocimiento y entendimiento. Pero dice, cuando no hay temor, estos principios se pierden, no están, no tienes sabiduría. Y sabiduría es la capacidad de hablar sabiamente, con entendimiento, con conocimiento de parte de Dios. Ahora escúchame, hermano. Cuando estos dos componentes faltan, que son muy importantes, el temor y la sabiduría, hay una falta de entendimiento. ¿Sabes cómo define el rey Salomón la falta de entendimiento? Proverbios 6, del 20 al 32, ustedes lo van a leer, pero quiero enfocarme en el versículo 32, donde dice: mas el que comete adulterio es un falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Así define el rey Salomón a una persona falta de entendimiento. Dice: aquel que comete adulterio. Ahora, amados hermanos, tenemos que examinarnos y ver que si no estamos nosotros en un adulterio espiritual, el Señor nos exhorta a nosotros que nos examinemos y que no podamos poder o estar viviendo en un adulterio espiritual, porque como se los dije ahorita, la palabra kedushá es estar ligado a Dios, pegado a Dios, de una manera en la cual nada más es importante que estar con Dios. Ahora, ¿qué es cometer un adulterio? Es estar con una persona ajena a tu pareja. De la misma manera, nosotros en el reino, tal vez podemos estar viviendo en un adulterio espiritual porque estamos enfocados no solamente en las cosas de este mundo, sino a lo mejor en las riquezas. El apóstol Pablo nos dice en la Escritura, y le llama a Satanás el Dios de este mundo. Y tal vez estamos enfocados en el Dios de este mundo, o lo que el Dios de este mundo nos está ofreciendo. Y lo que el Dios de este mundo nos está ofreciendo es tal vez dinero, placer, y muchos estamos enfocados en eso, pero el Señor exhortó al pueblo de Israel también. Y en Jeremías 3, del 20 al 23 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los que ruegan de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, del Señor su Dios se han olvidado. En el versículo 22, el profeta Jeremías escribe: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación. Ahora volvámonos a Él, amados hermanos, porque tal vez hemos desviado nuestro camino. Hemos torcido nuestro camino y necesitamos volver ante Dios. Ahora, la palabra arrepentimiento tiene algo muy importante, un significado muy importante, porque en el griego la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mentalidad. Pero en la palabra hebrea para arrepentimiento, teshuvah, quiere decir retorno, regresar al original, a cómo fuimos planeados desde antes. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 en adelante que nosotros ya fuimos predestinados desde la fundación del mundo y nosotros teníamos un lugar especial en el reino. Fuimos enviados a esta tierra, pero nosotros tenemos que volver a nuestro estado original, a nuestra vida espiritual. Ahora el problema es que lo tenemos que hacer en esta tierra.
Tenemos que vivir en una manera que a Dios le agrade. Tenemos que santificarnos todos los días, limpiarnos, ir despojándonos de lo que nos contamina. Es verdad que muchos a lo mejor nos hemos convertido al Señor ya de grandes y hemos arrastrado años que hemos vivido en el mundo y cosas o prácticas que en el mundo hacíamos que son difíciles de desarraigar a lo mejor de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo va a ir despojando todo eso. El problema es que tú quieras despojarte de todo eso. Porque a veces nos queremos aferrar a lo que nosotros somos. Es que yo soy así. Así me conociste, ni modo. O las esposas con los esposos, o los esposos con las esposas. Así me conociste y te aguantas. Y no, se supone que debemos de tener una transformación. El problema, vuelvo a repetirte, el problema es que nosotros realmente queramos ser transformados de parte de Dios. Querramos tener un cambio de parte de Dios. Porque si no, entonces estamos jugando a que hoy sí te sirvo, mañana no te sirvo. Y estamos, como lo estábamos leyendo ahorita, en un adulterio espiritual. Un día con Dios, un día en el mundo. Un día en las cosas del reino, otro día en las cosas del mundo. Ay, es que va a estar, no sé, tu cantante favorito, vámonos al Zócalo porque es gratis. Pero es que acá va a estar Marcha de Gloria, vámonos a Marcha de Gloria. No sé si me estoy explicando, estamos caminando un paso en el mundo, un paso en el Dios, un paso en el mundo, un paso en el reino. Cuando Dios está esperando que tú y yo podamos acercarnos con esa plenitud. Porque lo leímos hace un rato. El Señor, nosotros no escogimos al Señor, sino Él nos escogió a nosotros. Por último, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1, y dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con nosotros, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Esa es la versión lenguaje actual, pero la versión Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificios que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarle. Queremos ofrecerle un mejor sacrificio al Señor. Dice: preséntate con un cuerpo santo, vivo, agradable. Que nuestra forma de vivir le agrade a nuestro Dios. Que nuestra forma de buscarle le agrade a nuestro Dios. Que nuestra forma de adorarle le agrade a nuestro Dios. Que todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, sea agradándole a Dios, sea como para el Señor. Todo lo que hagamos para Dios, hagámoslo con amor. Entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo de la misma manera. Vuelvo a repetirte, hasta el día de hoy, ¿estás caminando en una unidad con Dios? ¿Has dejado que Dios cada día more y habite más en ti? Porque en 2 Corintios 5:17 dice: nueva criatura soy en Cristo. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De aquí en adelante todo está siendo nuevo. Todo. Usted y yo, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas que debemos agradarle a nuestro Dios, que debemos de permanecer en Él. Que Él sea tu mayor tesoro. Que nada sea más importante que tu relación con Dios. Y eso nos va a llevar a que tengamos luchas y pruebas en las cuales Dios va a probar nuestro amor. Dios va a probar nuestro amor. Porque va a decir: es cierto que me amas, ok, voy a pasarte por este pequeño desierto para ver si tú me amas. Si tú estás capaz o capacitado en decir: Señor, yo te voy a servir. O estás como el pueblo de Israel, que solamente no vieron a Moisés por ciertos días y empezaron a hacer su becerro de oro y decir: este es nuestro Dios.
Ves que estás en el desierto y no hay nada y piensas que Dios ya te ha abandonado cuando simplemente Dios está preparando a alguien para darte tu bendición, pero nosotros nos desesperamos y nos vamos tras dioses ajenos. Empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Empezamos a servir a Dios a nuestra manera. Necesitamos santificarnos todos los días, estar en comunión con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre de ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que siempre te conceda la paz. Que Dios te bendiga.